Manuel Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy es un tema que nos han pedido mucho y que sabes, hoy se ha puesto tanto de moda hablar de los dioses, como en tu libro 22, La Guerra de los Dioses. En algunos lugares del mundo se ha hecho alusión a que no solamente es un solo Dios creador, sino que son varios. ¿Qué tema podemos hablar sobre esto en referencia a las culturas antiguas? Bueno, pues hoy vamos a hablar de todo lo que es conocido como los dioses astronautas, es decir, dioses que vinieron de otro planeta o otros planetas y dieron origen a lo que hoy conocemos pues como el Homo sapiens. O sea, ahora entraremos en eso, ¿no? Todas estas teorías, acuérdate, se empezaron a hacer famoso. El primero que las hizo famoso fue Erich von Däniken, con aquellos libros y aquella película que se llamaba Recuerdos del futuro y Regreso a las estrellas. Pero más adelante, en 1976, es Zecharia Sitchin el que realmente da un vuelco total a todas estas teorías. Él publica el libro El 12 planeta, el planeta número 12, en el cual, vamos a entrar ahora mismo en él dice que hay un planeta que se llama Nibiru, que gira alrededor del Sol cada 3.600 años. Esto no ha podido ser probado por astrólogos o científicos, y es por lo que dicen que sus teorías son pues pseudocientíficas, que tienen una base de realidad muy relativa, pero sin embargo, todos los restos que hemos tenido, que nos han quedado astrológicos, sobre todo todas estas figuras con forma de astronauta, esas pinturas murales que tienen decenas de miles de años, pues nos muestran seres con escafandras, como si fueran astronautas. Y entonces de ahí es donde parten todas estas teorías de la posible visita de estos seres. Acuérdate también la serie esta de National Geographic sobre las civilizaciones extraterrestres antiguas. Es una serie... Alienígenas ancestrales. Exactamente. Entonces, pues basado en todo esto, pues vamos a discutir hoy en día lo que es toda esta teoría y los visos de realidad, si puede ser cierta o no, pero al final deben de ser nuestros telespectadores los que decidan la validez de todos estos hechos. Yo personalmente, bueno, pues seguiré expresando mi opinión durante el programa, pero si quieres empezamos un poco con la teoría, el origen de todo. Muy bien, Manuel, empecemos por la parte que estamos desarrollando de qué tanto los dioses son extraterrestres. Bueno, según esta teoría, los dioses son extraterrestres, pero cualquier dios, sea un dios que ha creado esto o muchos dioses, pues todos son extraterrestres, porque ninguno está en la Tierra. No sé si me explico, ¿no? O sea, para entender el concepto de Dios, pues para nosotros o para los antiguos un Dios era un ser divino, pues porque se desconocía su origen y realmente pues su capacidad era mucho más grande que la nuestra. Para mí tiene mucho sentido en que la vida nuestra ha evolucionado, pues influencia, pues puedes decir extraterrestre, un dios, o sea, pero ese dios puede ser perfectamente una civilización mucho más avanzada que la nuestra, que nos ayudó a avanzar. Cuando miras estas teorías, te das cuenta de una cosa, que ninguna se puede probar. Ni podemos probar la existencia de Dios, ni podemos probar la existencia de que hubo un Dios de un planeta diferente que nos hizo evolucionar. Estas cosas son muy difíciles de probar por el hecho de la cantidad de miles y miles y decenas de miles de años que han pasado. Entonces, si quieres, empezamos con la teoría de Däniken y de Sitchin. Bueno, Sitchin parte, como te decía, un planeta Nibiru que gira alrededor del Sol cada 3.600 años.
con lo cual te dice que cuando va a pasar por la Tierra solo pasa cada 3.600 años y es la única vez que esa gente puede alunizar en la Tierra. O sea, es un periodo muy corto en el que tienen cuando el planeta está pasando por la Tierra para alunizar. Empezamos. Estos seres, hay quien los llama Anunnaki, quien los llama Nefilín, o sea, ahora también podemos entrar en esos términos, mandan una primera expedición a la Tierra. Era una expedición de búsqueda. Esta gente buscaba minerales, sobre todo oro. ¿Por qué buscaban oro? No por el hecho de riqueza, sino porque era escaso en su planeta y ellos lo necesitaban para aplicaciones tecnológicas. Necesitaban grandes cantidades de oro que no tenían en este planeta, en Nibiru. Entonces, ellos exploraban pues, el universo, o como lo quieras llamar, buscando planetas que tuvieran esa posibilidad. Llega una expedición, te definen de 50 personas, y esas 50 personas pues, se establecen en la Tierra y encuentran oro, sobre todo en la zona de Sudáfrica, que sabemos que es de las zonas que más oro tiene, ¿no? Se establecen allí. Ven que hay oro, bueno, mandan una segunda expedición 3.600 años después, y todo esto, fíjate los periodos de tiempo que van pasando y la cantidad de años que vive toda esta gente. Entonces estamos hablando de una civilización muy, muy, muy superior a la nuestra. O sea, imagínate que ya están explorando se supone que esto empieza hace 450.000 años. Estamos en la época en que está empezando la desglaciación de la Tierra. Entonces ellos se encuentran con una situación en que muchas partes de la Tierra pues, están todavía inundadas y colapsadas por el agua, pero bueno, la Tierra es muy grande, entonces encuentran en Sudáfrica, más adelante es en Mesopotamia, donde realmente nosotros empezamos a tener estos escritos, es en Mesopotamia, de los sumerios, son los que nos han quedado las tablillas y es de donde Sachin y todos estos investigadores han sacado toda su teoría. Se dan cuenta de que sí, de que hay oro que necesitan en su planeta. Pero ¿cómo extraer ese oro? Ellos, claro, pueden extraerlo, tienen la tecnología y la forma, pero solo son 50. Llega otro 3.600 años después, llega otra nave, otra vez, y ya deciden que tienen que aumentar la población, o sea, que tienen que tener mucho más trabajadores. Entonces, se produce 3, 4, 5, hay como, no sé, 5 o 6 diferentes expediciones. Estás hablando de un plazo de 15.000 años en que toda esta gente viene y todavía se dan cuenta que su nivel para extraer oro con tan poca gente es muy limitado. Es muy limitado. Entonces, ellos están sobrecargados de trabajo. Estos Anunnakis o Nefilinis, como les queramos llamar, están sobrecargados de trabajo. Y se produce una rebelión de los Anunnakis contra los dirigentes de Nibiru, porque están sobrecargados de trabajo, trabajan en unas condiciones pues, que no estaban acostumbrados y se rebelan. Fíjate qué dato tan curioso que nadie nunca te ha dicho, o sea, pero que ahí te lo dice, se rebelan contra ellos. Entonces, ¿qué pasa con esta rebelión? Que los habitantes los dirigentes de Nibiru deciden que lo que hay es que evolucionar lo que hay en la Tierra. Pues acuérdate que ellos hace 450.000 años lo que se encuentran es al Homo erectus. Es lo que había en la Tierra, era el Homo erectus todavía. El Homo erectus no tenía capacidad para trabajar. Era una especie de animal más que se movía por la Tierra. Entonces, pues con este panorama es con lo que se encuentran esta gente que viene de Nibiru. Es como si nosotros pues llegamos, pues no sé, a una selva y vemos por ahí andando a gorilas y cosas de esas, y es la imagen que tienen ellos de la gente que habita en la Tierra, gente que
que no pueden trabajar, que solo sobreviven, cogen, matan animales, comen frutos, pero son incapaces de trabajar. Entonces ellos no los pueden hacer trabajar, porque esa gente no puede aprender a trabajar. Y es cuando deciden que hay que modificar al Homo erectus. Hay que darle capacidad para que trabaje. Manuel, perdón, aquí solamente para poner en contexto, lo que nos estás mencionando ahorita son evidencias que se han encontrado en algunas tablillas en Sumeria, que es Sí. donde Zacarías Sitchin retomaría esta información a donde se habla del planeta Nibiru, se habla de los dioses venidos del cielo, Sí. que por eso les llama Anunnakis, y estás hablando de que esta es una evidencia, que no es una fábula, que no es una fantasía, sino que es algo que está en la historia de la parte de los sumerios. Los sumerios lo tienen como parte de su historia. Que sea realidad o fantasía, esa ya es otra historia, ¿no? Porque las leyendas están siempre, y ten en cuenta que cuando estas tablillas se escriben hace 4.000 años, pues ya hace, no, 4.000 años antes de Cristo, es decir, prácticamente hace 6.000 años, 5 o 6.000 años, pues ya los Anunnakis, la gran parte de ellos se han ido. Ellos ya la mayoría se han ido, se han quedado en la Tierra algunos para vigilarnos, como dicen que están aquí vigilándonos, pero se dice que hoy en día no intervienen, pero que están aquí entre nosotros para vigilarnos y ya sí pueden tener nuestra forma, porque ahora vamos a ver el origen de todo esto, ¿no? Los Anunnakis supuestamente eran mucho más altos que nosotros, eran gente grande, muy alta, por eso los Nefilim, en la traducción de Nefilim se traduce técnicamente del hebreo y casi todo cuando te sale en la Biblia el concepto de Nefilim, se traduce como gigante. Es la palabra, significa gigante. Y es ahí cuando en el Génesis te dicen que los ángeles caídos del cielo, o sea, que se supone pues, que vinieron en naves artificiales, vieron a las hijas de los hombres, les gustaron y se aparearon con ellas, es decir, se juntaron con ellas y tuvieron una descendencia, y esa descendencia fueron pues, más Nefilim, pero ya mezclados con los genes humanos. ¿Tú estarías hablando ahí de que esta información sería más antigua que los textos bíblicos? Sí, claro. Mucho más antigua. Acuérdate que los textos bíblicos, realmente Jesús, se supone que son 1350 años antes de Cristo. O sea, porque los textos bíblicos empiezan con la Torá de Moisés, los 5 libros, que es aproximadamente 1350 antes de Cristo. Aquí estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. O sea, son textos muchísimo más antiguos. Y de ahí pudiera venir, pues ahora sí que una teoría creacionista de la que nos estás hablando, que al aparearse estos dioses con las mujeres aquí en la Tierra, surgiría la raza humana. Parte sí, parte no. Porque primero tenemos que ver a lo que es cómo estos hombres hacen el crecimiento, el cambio del Homo sapiens, del Homo erectus al Homo sapiens. Nos habíamos quedado en que los Anunnakis se habían revelado y entonces, pues, los dirigentes de Nibiru deciden que, bueno, pues hay que crear, modificar al Homo erectus y hacerlo que por lo menos sea capaz de trabajar, de seguir instrucciones. Es decir, técnicamente, nos crean como esclavos. O sea, vamos a ser sus esclavos. O sea, fíjate el concepto tan diferente de la creación, del sentido cristiano, a este sentido. Esta gente nos crean como esclavos para que podamos trabajar en las minas, de oro sobre todo, pero también de platino, plata, porque ellos lo necesitaban. Nos crean, pero nos crean como esclavos, cuidado. No nos crean como seres libres, nos crean como gente a la que quieren programar solo para trabajar.
Ese es el primer concepto, que no nos están haciendo, digamos, un favor de decir vamos a hacer algo mejor. No, crean una raza de esclavos para que trabajen. Y esto, en cierto modo, se puede comparar con la Biblia, pues cuando Adán y Eva pues rompen con Dios por tomar la fruta prohibida y son dejados, alejados del paraíso y condenados a trabajar para ganarse la vida. Esto es prácticamente un poco de lo mismo. El Homo erectus vivía tranquilo, porque el Homo erectus vivía en su paraíso. O sea, vivía en su paraíso, pues por ahí corría, por ahí se apareaba, vivía relativamente tranquilo. Ahora lo que le van a hacer es trabajar, pero trabajar como esclavo. Lo que pasa que la opinión de esta gente era una mentalidad que no estaban haciéndoles mal por el hecho de que si tú a una persona desde que nace le acostumbras a algo y esa persona no conoce otra cosa, pues nunca va a echar de menos otra cosa, porque ya eran personas programadas para hacer eso. Si tú, un esclavo, nunca conoce lo que es la libertad, ¿qué va a echar de menos? Algo que nunca ha conocido. Que crean personas ya programadas solo para trabajar. Entonces, ¿cómo hacen ellos eso? Bueno, pues es una mezcla genética de nuestra mezclada con la genética de ellos. Hacen un híbrido. Y ese híbrido que sale es el Homo sapiens. Por eso cuando te hablan del eslabón perdido y eso y no se encuentran, este es el eslabón perdido que los autores de este tipo de teorías encuentran. El eslabón perdido es precisamente cuando ellos mezclan nuestro ADN con su ADN, combinan y realmente da lugar a... Es una revolución genética, es una manipulación genética, pero los primeros seres tienen que ser incubados dentro del seno, o sea, del seno, no del vientre, de una mujer de Nibiru. No podía ser una mujer terrestre. Entonces es de ahí la lentitud en la progresión del crecimiento del sapien, porque no hay suficientes úteros, o no sé lo que tendrían las damas estas de Nibiru, donde el feto tiene que crecer. No podía ser una mujer terrestre, porque yo he oído teorías, bueno, llegaron los nifilinis vieron a las mujeres, pues se aparearon con ellas y ya está. No, no fue así al principio. Al principio hubo que hacer la unión de células del Homo erectus y de los habitantes de Nibiru y del personaje de Nibiru para crear los embriones de lo que fueron los primeros Homo sapiens. Los primeros Homo sapiens. Pero esto es un proceso que dura miles y miles y decenas de miles de años. Te digo, es un proceso que según estos textos dura 450.000 años y en los cuales ellos ponen que hubo 12 grandes enviados de Nibiru, que ellos les llaman reyes. Unos gobernaron por 120.000 años, otros por 38, otros 40, y es lo que tarda todo este proceso en hacerse. Poco a poco, pues ya una vez que los primeros seres, no seres humanos, puro sapien, porque eso es puro sapien, nacen, tienen que crecer, luego tienen que aparearse otra vez para tener más sapiens. Y así poco a poco este proceso, que dura centenares de miles de años, y es por lo que cuando nosotros hablamos del Homo sapiens, que si está en la Tierra hace 300, otros antropólogos, como decíamos en el programa anterior, te dicen que llevan aquí 100.000 años, pues dan a luz una nueva raza, o no, una nueva especie realmente, que es el Homo sapiens. Y ese Homo sapiens pues aprende a trabajar. Por eso es cuando te vas a textos bíblicos y a todo esto, pues lo primero que es el trabajo. Y hay tantos esclavos, o sea, porque la esclavitud ya es traída
aunque ellos no lo consideran esclavitud, porque como te digo, son personas que se les enseña desde el principio a hacer una cosa en la vida, como si fueran robots, para que puedan trabajar. Ahí vienen pues todas las diferentes historias, si quieres vamos, quiénes son estos dioses. Acuérdate que los sumerios hablaban, para ellos el dios más grande que había era Marduk. Marduk era el dios más grande que había. Pero Marduk se supone que tuvo dos hijos, Enlil, que es el más importante, y Enki, que son mencionados constantemente en estas tablillas. Enlil es un dios asociado por los mesopotámicos al aire, a la tierra y a las tormentas. Enlil se supone que es una especie de, es el gran colonizador, el que viene con ellos, y es ingeniero. Él es supuestamente, pues es lo que hoy llamaríamos un ingeniero, una persona altamente graduado en tecnología, que es el que dirige todo este proyecto. Y luego está su hermano Enki, que también es una persona de un gran conocimiento, pero el que dirige la operación aquí en la Tierra se supone que es Enlil. Ellos hablan de que la Tierra se forma cuando chocan dos planetas. Dos planetas chocan, es un planeta y un asteroide de un planeta muy grande, y entonces es lo que da, pues, 3 millones de años da origen a la Tierra. Cuando Enlil llega aquí, ya con la misión de realmente hacer que el Homo erectus llegue a ser un Homo sapiens, pues ya comienza todo este proceso que va a llevar pues 200.000, 300.000 años. En medio de esto, acuérdate que ellos llegan en el 450.000 aproximadamente, es cuando se está haciendo toda la época de la desglaciación, cuando el agua está cubriendo todo. De ahí te viene mucho toda la teoría del diluvio universal, porque ellos tienen que abandonar en la primera fase, tienen que abandonar sus bases, porque toda la Tierra se estaba inundando. Entonces tienen que irse y volver otra vez y empezar de cero 3.600 años después. Entonces es un proceso que no se hace de una vez, o sea, son muchos centenares de miles de años, si estamos hablando de un proceso de 450.000 años. Poco a poco, como te decía, pues van generando este Homo sapiens, que cada vez es más inteligente. Por ahí estaban también como parte de esto, los neandertales y los cromañones, estaban todos pululando por la Tierra, pero cada vez más inteligentes, y ya podían, los cromañones y los neandertales todavía también los modifican, sobre todo se dice a los cromañones, pero ya eran, todos habían venido del Homo erectus, de todas las combinaciones que ellos habían hecho, pues ya habían dado lugar al Homo erectus. Y el Homo erectus, bueno, pues va desapareciendo porque se van muriendo, y ya los nuevos se van convirtiendo en Homo sapiens. Esta gente, una vez que ya tienen suficiente oro, porque ya no lo necesitan, ya se han llevado lo suficiente, pues se vuelven a su planeta, a Nibiru, cuando pueden, cada 3.600 años. Aquí lo que tenemos es un punto muy importante en todo lo que son las teorías religiosas, porque ya al final, cuando ellos llegan, cuando hacen la primera evolución de los Homo sapiens, pues esos Homo sapiens, pues para ellos ver a lo mejor un avión o un cohete, pues les parece normal. Los ven pues que son los dioses, pues son los que les mandan. Cuando avanzamos más ya y llegamos a una civilización como la Sumeria, que como te digo es
la civilización antigua, quizá que más antigua que conocemos, ¿no? Pues ya ellos es cuando los ven como dioses, porque los ven volar, los ven que salen como un cohete. Entonces, para ellos, pues son totalmente dioses y por eso hablan de ellos como sus dioses. Pero aquí lo más importante de todo esto es entender que esto pudo ser cierto. O sea, que eso te puede explicar el eslabón perdido famoso que ningún antropólogo o estudioso encuentra. Y luego ha salido un libro, hace como 3 años, se llamaba Bloodline of the Gods, línea consanguínea con los dioses, en que esta gente pues siguen haciendo sus experimentos, sobre todo con los cromañones. Y al juntar nuestro ADN o el ADN que se iba generando, que era muy similar con ellos, se crea el O negativo. El O negativo, que actualmente solo lo tiene aproximadamente un 15% de la población. Y esa población pues está basada bastante en Sudáfrica, en el País Vasco español y vasco francés hay una gran proporción de personas con cero negativo, cero o negativo. Entonces, te explican también que esto en este libro, que esto puede ser parte de la conversión genética realizada por todos estos personas, ¿no? Lo más interesante de ver en toda esta historia es entender el origen, en cierto modo divino, del Homo sapiens. O sea, porque nosotros, el Dios cristiano, el Dios judío, el Dios islam, pues es un creador divino que está por encima de nosotros. Pero es que esta gente pues, podrían ser los mismos creadores y ser divinos para nosotros, porque también están por encima de nosotros. Entonces los creacionistas te dirán, bueno, pero alguien les creó a ellos. Bueno, no lo sabemos. O sea, no sabemos cómo funcionan muchas cosas del universo, no sabemos. O sea, porque para el creacionista el mundo tiene un origen. Y ese origen es siempre Dios. Puede ser Dios creó el Big Bang o lo que sea, pero siempre te ponen un origen. Para nosotros, si estas teorías fueran ciertas, pues el origen nuestro pues sería un origen no necesariamente divino, sino un origen tecnológico de una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Manuel, cuando te refieres al origen divino, bueno, literalmente estaríamos entrando en la parte que bien mencionas, que el origen sería extraterrestre, de una hibridación con extraterrestres. Exactamente. Ellos hacen un experimento genético y nos crean, nos dan la facultad de pensar de otra forma y de ser capaces de trabajar. Pero te digo, es un experimento que lleva centenares de miles de años, no es una cosa que se produce de la noche a la mañana. Lo interesante es ver cómo dentro de lo que denominamos ser humano existen tantas razas. Vemos los rasgos tan diferentes de lo que son los chinos, el de la parte asiática, la parte africana, la parte de América, la parte europea, porque hay seres humanos rubios, con ojos azules, verdes, altos, claros, y vemos que nos encontramos otras regiones en el Amazonas o en el África, donde vemos a los pigmeos, vemos a los aborígenes australianos, vemos un sinnúmero de características físicas tan extraordinariamente diferentes. Y esa es la pregunta que se han hecho los antropólogos: ¿cuál es el origen del ser humano? Y estas teorías nos vienen a cuestionar ese punto. Entonces, bien decías que se origina con los dos hermanos, Enki y Enlil, que sería, ahí es a donde pudiera decirse que empieza la batalla de los dioses. Bueno, la batalla de los dioses empieza antes. O sea, la batalla de los dioses empieza antes de que lleguen Enlil y Enki, ¿no? Cuando te digo
los Anunnakis vienen, y hay diferentes, se supone que hay diferentes razas o tipos de Anunnakis. Por eso tu respuesta, ¿por qué las diferentes razas? O sea, se supone entonces cuando tú haces la ingeniería genética, que hoy en día sabemos que se puede hacer, pero entonces ellos tenían un nivel tan grande de conocimiento que nosotros no tenemos. Porque tú sabes que si tú mezclas o tratas de hacer un híbrido ponte de una mula y de un toro, no te sale nada. O sea, no hay forma de que tú puedas crearlo. Entonces, en cierto modo, pues ellos tenían que tener un parecido con nosotros. O sea, un cierto parecido, pero como te digo, no sabemos si dentro de estos Anunnakis, de esta gente, de los astronautas, pues cómo eran ellos. Y cuando ellos prestan su genoma y lo hacen, pues con las diferentes razas, pues es por lo que unos te salen amarillos, otros te salen blancos, otros te salen negros, porque hay diferentes de ellos. O sea, no es una raza común. Si hubiera sido una raza supuestamente todos idénticos, pues la evolución que hubiera habido del Homo erectus, pues el Homo sapiens hubiera sido pues muy similar, porque todos vendríamos de lo mismo. Ponte si un país, digamos, como los alemanes, los arios, que dicen que eran todos blancos, pues lógicamente, pues todos nacen blancos y no se mezclan. Pero nacen diferentes si te estás mezclando con el mismo tipo de personas. Cuando tú llegas al Homo sapiens, porque claro, el Homo sapiens, técnicamente hay muchas historias, pero nosotros no sabemos cómo era, ni el color que tenía, cómo era el Homo sapiens chino, cómo era el Homo sapiens africano y cómo era el Homo sapiens europeo. Le definen como Homo sapiens, nos ponen más igual, te van poniendo esas figuritas, cómo vas evolucionando, de mono, tal, y al final se ve un hombre así, muy chulo ahí andando, pero realmente no sabemos cómo eran. Nos imaginamos por los restos que ha habido, pero sabemos el color que eran. Hay diferentes fósiles, diferentes tamaños, diferentes. Pues esta gente lo que hace es que utiliza muchos tipos de Homo erectus y en diferentes partes, porque la base principal se supone que es en Sudáfrica, pero se expanden por todo el mundo. O sea, porque ellos van buscando oro, van a China, van a diferentes partes, y entonces pues el Homo erectus que hay por esa zona, pues es el que convierten en el nuevo Homo sapiens. Entonces desarrollan características diferentes, o sea, parecidas, pero por eso es, en cierto modo, tanta diversidad humana, porque el Homo sapiens no tenía por qué ser igual en todas partes, eso es algo que nadie sabe. Entonces, ¿por qué iniciaría esa guerra entre los dioses? Pues la guerra entre los dioses pues es una cosa que está en las tablillas sumerias y está claro que es precisamente por el control de cómo se iba a ir desarrollando esta humanidad. ¿Quién iba a controlar qué? Porque al final, pues unos iban a tener que trabajar para otros y como en todas partes, pues existen, según las tablillas sumerias, las rencillas entre los dioses y por ejemplo, Enki, que es un dios muy nombrado, pues Enki, pues según las tablillas de los sumerios, era un dios muy vicioso. Un dios muy vicioso. Pues se acuesta con su hermana. Como su hermana no le da hijos, se acuesta con su hija. Como tal, se va hasta la nieta. O sea, no paraba. No paraba. Entonces, eran dioses que en cierto modo pues tenían atributos humanos, porque acuérdate que los dioses pues se apareaban entre ellos y daban lugar a hijos y nuevos dioses. O sea, los dioses eran parte humana y parte divina, pero la parte divina es porque podían hacer cosas que nosotros no hacíamos. No sé si me entiendes, si ahora mismo tú encuentras un puñado ahí de tribus en el Amazonas perdidas que nunca han tenido acceso al mundo actual
y te llega alguien y te baja en un avión o en una avioneta y empieza ahí y lo ven rubio con los ojos azules o que les están enfermos y les pone una medicina y se la quita, pues si no tienen otro contacto lo van a ver como un dios. Y estamos hablando del siglo XXI. Imagínate hace 450.000 años, que es donde en teoría se origina todo esto. Y si lo miras antropológicamente, pues sí da de sí. Sí da de sí cuando hablábamos el otro día del origen del sapiens, del Homo sapiens, entre 300 y 100.000 años atrás. Si esta gente llega 450.000 años, pues en 150.000 años, sí, ya esta transformación ya empieza a verse. Ya hay suficientes Homo sapiens. Entonces el Homo erectus va desapareciendo y se va convirtiendo en el Homo sapiens, que a su vez, te digo, es utilizado para trabajar, para una vida de trabajo, pero que según ellos, pues era una vida normal, porque era lo único que conocían. Entonces, no eran esclavos, eran gente que ellos habían modificado genéticamente sencillamente para que trabajaran. Manuel, también existe una versión que aparte de venir a crear esta nueva raza para la parte de la búsqueda del oro, se habla que se les estaba debilitando su genética y necesitaban precisamente, como pasa en las monarquías actuales, que por ahí existe la teoría de que son ellos los descendientes de los dioses y de la hibridación con esos seres extraterrestres. ¿Qué tanto por ahí pudiera venir que por eso es que viene esta parte de la selección de... Que ¿te acuerdas tú que en una época entre las monarquías se casaban entre ellos y no había contacto con el pueblo y se debilitó su genética, que salían con una serie de deformaciones y fueron en búsqueda de una variante que la encontraron en el pueblo? Sí. Bueno, mira, eso para mí es una posibilidad como cualquier otra, pero lo dudo, o sea, lo dudo de que fueran buscando una regeneración genética con una raza muy inferior. O sea, si tú me dijeras que el neandertal, el cromañón, el Homo erectus, pues tendrían una característica especial que ahora no conocemos, si esta gente pues realmente quisiera formar parte de ella, podría ser. Que parte de estos seres o de estos nuevos sapiens que creamos, que los llevaran a su planeta, pues también es muy posible. También es muy posible que se los llevaran para trabajar, pero aquí lo que hablamos es el lapso de vida, que esta gente vivía muchísimo. Basándonos en el libro de Harari, el de Homo Deus, pues eran gente ya que podían vivir, eran amortales, como dice Harari en su libro. Te hago la diferencia entre amortal e inmortal. Amortal es que puedes vivir para siempre, siempre y cuando pues no tengas un accidente o te mates o te pase cualquier cosa, porque cualquier enfermedad y el envejecimiento puede ser curado, pero nadie evita que tengas un accidente y te cortes la cabeza o sea, no te vas a morir de un infarto ni de un cáncer, ni te vas a hacer viejo, pero sí puedes morir de un accidente, entonces no eres inmortal, eres amortal. Pues yo a esta gente la veo como amortales, en cierto modo, por su alto grado de tecnología. Por su alto grado de tecnología los veo como amortales. Entonces lo que hemos visto en este libro de Harari pues puede ser esta misma gente que ya lo tenían hace 450.000 años. Y si lo tenían hace 450.000 años, pues imagínate. También hay parte de las teorías que dice que su planeta estaba en extinción y por eso necesitaban quedarse aquí. Y es por lo que, al mezclarse ya con esta gente, con los sapiens, nuevos sapiens que ya estaban más, ahí vemos a los nefilim, que ya se mezclan porque ya, si su planeta la cosa no está bien, pues se quedan aquí con nosotros. Se quedan aquí con nosotros. Y dan origen
pues como ya te vienen todas estas teorías de la conspiración, pues que son una raza superior en el sentido de que, bueno, pueden ser igual que nosotros, pero que controlan todo el poder, controlan todo el dinero, en fin, pero eso ya es ir a una especulación más conspirativa, ¿no? Yo lo que te hablo es sencillamente del origen de todo, y lo cual puede ser el origen nuestro, del Homo sapiens. O sea, eh, porque todo indica que hubo una evolución. Y esa evolución, pues nadie ha sido capaz de explicarla, ¿no? O sea, yo como te he dicho otras veces, ¿no? A mí la teoría de la evolución, de que partimos del agua, reptiles, mamíferos, primates, pues me resulta difícil de creer, pero bueno, sí, oye, si tanto científico y, no, y premios Nobel te dicen que fue así, pues yo no tengo la capacidad para discutirla, tengo que creerla, pero puedo tener mis dudas, porque ellos tampoco me explican todo. Entonces, pues esta explicación es en cierto modo plausible. Ya el doctor Cribb, cuando muere, el doctor Cribb para nuestros oyentes es él gana en el año como 60 o 61, no me acuerdo, el premio Nobel de Medicina por el genoma humano, ¿no? Por la identificación y él dijo que el genoma humano que no viene de esta tierra, o sea, que no viene de aquí, que no viene de aquí, o sea, que eso no. Entonces, bueno, pues el creacionista te dice que claro, lo dio Dios. El que cree en los astronautas del espacio te dice, no, te vino de otras civilizaciones superiores. Entonces aquí todo lo que podemos hablar o discutir, mucho se basa en las creencias religiosas o científicas de la persona con la que hablas, ¿no? Entonces, las teorías de Zacarías Sitchin, bueno, pues han sido muy criticadas porque dicen que son, claro, todo pseudocientífico, que la base de realidad pues científica, incluso en la traducción de las tablillas, pues que se han inventado la traducción en muchos casos, que yo eso sí lo puedo creer, pero bueno, le han dado una interpretación, si es eso o no es eso, pues ahí está escrito algo. O sea, por lo menos sabemos que ellos veían volar y que eso, y te vas a la Biblia y por quién fue Elías, ¿no? Que se fue en un carro de fuego. Entonces, o el sueño de Daniel, igual ve a estas seres. Entonces, se ha hablado por mucho tiempo, o Locke, ¿me entiendes? No, también, o sea, entonces, bueno, pues ahí está. El que lo quiera creer, pues lo puede creer, y el que no lo quiera creer, pues está libre de no creerlo, ¿no? Fíjate que Brian Forster, que es un investigador, un biólogo que vive en el Perú, él ha investigado los famosos cráneos elongados de la región de Paracas. Y una de las características que tienen esos cráneos en ese alargamiento es que tienen un tercio más de capacidad craneal y de cerebro. Pero lo curioso de todo ello es que tienen, como se han encontrado momias, en América era muy difícil pensar que se pudieran encontrar genotipos diferentes a lo que conocemos que es el hombre americano. Moreno, pelo oscuro, de cierta estatura baja y todo ello, y se encontró que ellas eran pelirrojos y posiblemente de ojos azules o verdes. Y curiosamente, cuando se hizo el análisis del ADN de estos cráneos, se encontró su origen más cercano en el Mar Negro, por allá en esa zona donde estamos hablando, que es donde se han encontrado estos cráneos en diferentes partes del mundo, en Rusia, en China, en México, en Perú, y son evidencias de lo que es, lo que pudiera ser una raza que es totalmente diferente al ser humano. De hecho, hoy se le llama el Homo sapiens de Paracas. Sí, y ya es una evidencia donde está transformando lo que tú estás diciendo, precisamente la teoría evolutiva, donde entra el Cromañón, donde entran los Neanderthals y todo esto, y es a donde uno se pregunta de dónde vienen ese tipo de razas. Pues te digo, es partiendo de la teoría de los dioses astronautas, es fácil de entender. Sencillamente,
porque nada nos indica que todos los dioses astronautas serán iguales. O sea, podrían ser muy diferentes unos y otros, y cuando hacen el experimento genético, pues te dan origen a las diferentes razas, que eso es perfectamente plausible, porque yo me vuelvo a lo de antes, a los neandertales, a los cromañones, los Homo erectus. Pues, todos los estudios te indican pues, que todos eran muy similares. ¿Cómo se convierten luego en tantas razas diferentes? O había diferentes tipos de Homo erectus, diferentes, o sea, unos eran blancos, otros eran negros, porque ya andaban a dos patas o a dos piernas, ¿no? O sea, ya andaban con dos piernas y supuestamente pensaban, o por lo menos, no sé si tenían ya el habla, pero por lo menos parecía que eran capaces de comunicarse. ¿Me entiendes? Entonces, pues no sabemos. Pues la teoría esta de Paracas, pues sí, es perfectamente válida, ¿no? O sea, y muchas otras cosas que tenemos de estas civilizaciones, estructuras que se han hecho, cómo se han hecho, por qué las pirámides de Egipto pues son muy parecidas a las pirámides de lo que hay en Chichén Itzá, o son pirámides, o en México. Al fin y al cabo, es una pirámide. Gente sin comunicación, ¿cómo a todos se les puede ocurrir hacer este tipo de monumento? O sea, son cosas que tienen que tener una cierta comunicación con alguien, porque si no es muy difícil concebir que se les ocurra utilizar el mismo tipo de monumento. Es muy complicado. Entonces, pues algo hay, y quizá, como te digo, esta gente pues se establece en diferentes partes de la Tierra. Las bases de ellos son en diferentes partes. Te digo, mayoritariamente hay mucho en Sudáfrica, como te digo, bueno, pues en Sudáfrica hay una gran población negra, o sea, si prácticamente todo lo que es África, población negra, África es negra. Por eso te dicen muchos, y la Biblia, pues que el mundo empieza ahí, ¿no? La creación, el Tigris y el Éufrates. Pero Manuel, ahí la pregunta es ¿por qué las famosas 12 tribus de Israel? Y se habla del patriarca Abraham y toda esa parte que es en el norte de África, esa parte de la península arábica y toda esa región de Irak e Irán, porque hay muchos de ellos que son de ojos azules, blancos, y son totalmente diferentes a los africanos, que al resto del africano que conocemos. Bueno, pues eso yo me imagino que es la genética y cómo se establecieron las 12 tribus y dónde, ¿no? Y cómo se mezclaron. Aquí hay que ver que estamos hablando de miles y miles y decenas de miles de años. Entonces las mezclas de las razas han sido continuas. La misma esclavitud, los señores de la guerra que tenían sus esclavas fuera del color que fuera, pues dan origen pues, a un mestizo o a una persona. Ese mestizo a su vez da lugar a otra cosa, o sea, siempre dentro del marco, ya hablando de Homo sapiens o lo que somos ahora. Imagínate antes de eso, lo que podía ser, aunque supuestamente siempre se creyó que un neandertal no podía tener relación con un Homo sapiens, por ejemplo, porque no eran razas iguales o no eran seres iguales, pero hoy en día se dice que sí. Lo que pasa es que genéticamente, al mezclar dos razas diferentes, pues cuando se apareaba un neandertal con un Homo sapiens, no había descendencia, porque eran diferentes y no se podían cruzar. ¿Me entiendes? Por eso es por lo que los neandertales y los cromañones pues acaban extinguiéndose, porque se mezclan con los neandertales y al final sus genes, su genética no da para procrear con un Homo sapiens. Pero esto son cosas ya genéticas, pero lo que los dioses astronautas o los científicos astronautas, como quieras llamarlo, lo que hacen es hacernos capaces de ser compatibles modificando nuestro código genético, que hoy en día sabemos que es posible. Si tú me hablas de esto hace 100 años, pues te dicen que estás mal de la cabeza, ¿no? Que eso solo lo puede hacer Dios. Hoy en día el hombre puede crear vida y la puede hacer, te puede hacer un bebé a la carta ya, aunque
no dicen que lo hacen, pero ya los hacen por muchas partes del mundo, ¿no? Estoy seguro, porque ya hay un montón de bebés a la carta, programados para la guerra, programados para la ciencia, y ahí están, y pues, algún día nos lo dirán. Manuel, y volviendo al punto de tu libro 22, La Guerra de los Dioses, ¿qué relación hay entre tu libro y estas teorías de los dioses astronautas? Bueno, pues es muy parecida en cierto modo, ¿no? Porque si yo hablo de 22 dioses que nos engendran y nos dan vida y dan vida a diferentes razas y a diferentes gentes, pues pueden ser 22 dioses místicos, como hablo yo en mi libro, o 22 dioses astronautas. O sea, porque aquí estamos hablando de la teoría de Zecharia Sitchin, pero es que de ese mismo planeta Nibiru o de otro planeta, porque Nibiru se le pone por los textos sumerios, pero seguro que el nombre no era ni Nibiru, era como le sonaba y como suenan en Nil o Enki, igual era como ellos lo pronunciaban, ni necesariamente ese era su nombre. Pues pudieron venir infinidad de expediciones. Pues te digo, ellos empiezan, dicen que con 50 y luego van viniendo más. Pero ¿quién te dice que no vinieran 200.000 expediciones? Y esos 2.000 se establecieran por diferentes puntos de la Tierra. Y esos eran toda gente diferente. Pero sin embargo, genéticamente, pues llegaron a lo mismo. ¿Me entiendes? Que fue pues esta raza humana, que llamamos humana, y pero una mezcla de muchas otras razas procedentes de otros sitios, que después de cientos de miles de años, pues se han convertido pues casi en una raza única, porque no sabemos lo que les pasó a esos dioses, porque esos dioses eventualmente, si no pudieron volver a su planeta por cualquier cosa, pues murieron aquí, o se quedaron entre nosotros si se han podido, pero me imagino que muchos de ellos pues morirían con el tiempo y solo quedaría su legado, ¿no? Para esto, mira, habría que irse al libro más antiguo que de la historia que nosotros conocemos. El libro más antiguo de la historia es el Gilgamesh. El Gilgamesh está escrito en tablillas sumerias, es el libro más antiguo que hay. O sea, aquí en la Tierra no se tiene conocimiento ni el Yasir Shefirot que hablábamos el otro día de la Cábala, por supuesto la Biblia no lo es, como te digo, solo es 1350 años antes de Cristo cuando se empieza. El libro de Gilgamesh es la historia de Gilgamesh, un rey semidios, que es la mitad dios, la mitad humano, que va con Enkidu, que es su amigo y su aliado, podría decir su sirviente, y van buscando y conocer lo que es la inmortalidad, cómo comunicarse con los dioses para hacer la inmortalidad. Y es el libro más antiguo que hay y ya va buscando la inmortalidad, el bien y el mal. O sea, es la pregunta que se hace Gilgamesh, cómo superar todo lo que está pasándonos. Entonces, eso tiene 4.000 años antes de Cristo. Cuidado, que no hay nada, por muchos rollos que nos vengan y que nos digan que la Biblia es muy antigua. Sí, bueno, es relativamente antigua, pero Gilgamesh es muchísimo más antiguo. O sea, cualquier bibliógrafo, historiador te dice que el libro más antiguo de la historia que nos vemos es el Gilgamesh. ¿Me entiendes? Y ya se planteaban esas cosas. Gente de hace 6.000 años. Entonces, el comparativo, perdón, ahí de la búsqueda de la inmortalidad sería, como bien lo dices, que los dioses vivían muchos años más que el ser humano. Exactamente, ellos estaban siempre allí, cuidándonos. Pero ¿quiénes eran esos dioses? Te digo, en estas bases pues tienen sentido estas teorías, porque esos dioses, pues, imagínate, un dios de estos, al que ellos consideraban un ingeniero como Enlil. Bueno, pues hay ingenieros, me imagino que había médicos y había de todo. Imagínate que un señor de estos, un reciente Homo sapiens, se pone enfermo y le ponen una inyección y lo curan. Es un dios. O sea, para ellos son dioses. Tú te pones enfermo y te curan, pues ya estás hablando de un dios. Hoy nosotros le llamaríamos un médico, pero para esa época, pues era un dios. Un señor que volaba.
que se subía en una nave y volaba. Una persona que volaba, solo un dios. Entonces estamos hablando, hay que entender los parámetros de todo esto. Los dioses astronautas no eran dioses. Era una civilización muchísimo más avanzada que la nuestra. Y que no nos hizo evolucionar por un favor, sino porque nos necesitaban. Nos necesitaban para que fuéramos esclavos. Entonces, esa mentalidad, esa evolución está dentro de nuestro ADN. Y es por lo que hoy en día, pues por miles de años, pues ha habido esclavitud en todo el mundo. La ha habido, antes ni se justificaba, luego ya, pues más adelante, pues se ha ido justificando, pero siempre se ha mantenido la esclavitud. Y es un poco la herencia del ADN de esta gente, porque nosotros no teníamos ese ADN cuando éramos Homo erectus. No sé si me entiendes, es que se pueden encontrar muchas cosas en todo esto. Ellos nos dieron una sabiduría, pero una sabiduría en cierto modo malsana, porque ellos lo hicieron por egoísmo propio, nuestra evolución, no para que nosotros evolucionáramos a ver si éramos más buenos o más malos, no, nos hicieron esa transformación porque nos necesitaban como esclavos para trabajar. Y como esclavos, ya naces esclavo y te mueres esclavo, nunca vas a saber qué es otra cosa. Es como cuando tú metes a una gallina para que críe huevos y ponga huevos y la tienes todo el día dentro de un gallinero. Pues esa gallina pues, no echa de menos nada porque ha nacido ahí. O sea, y estamos hablando de animales. ¿Y qué puede echar de menos algo que nunca ha conocido? O cuando te vas a Platón, a la famosa cueva y las sombras que han nacido y están atados ahí, pues no conocen otra cosa. La única que se identifican son con las sombras que ven aparecer. Pues estos hombres eran lo mismo. Y estos hombres nos dieron origen a nosotros. Y en nuestro ADN está todavía eso marcado. Por eso te digo, es algo, los dioses que vinieron, los dioses astronautas, eran egoístas. Buscaban su propio beneficio. Entonces, bueno, pues lo que crearon fue una mezcla de ellos y una mezcla nuestra. Y es lo que somos ahora. Gente que busca esclavizar a otra gente. Manuel, ya perfilándonos ya al final del programa, la pregunta sería si hoy en día esos dioses están entre nosotros y si aún existe esa batalla por la energía que emana el ser humano. Pues es posible, ¿me entiendes? No lo sabemos a ciencia cierta, pero porque eso ya es entrar en otro tema, es entrar en el tema de la energía. Si esos dioses nos necesitaban por nuestra energía para ellos sobrevivir. Yo creo que ahí ya estamos hablando de otro tipo de dioses astronautas, ¿no? Porque estos primeros se supone que venían, eso te digo, para hacernos, o sea, para llevarse el oro, la plata. Los otros de los que tú me hablas es quizá otro tipo de dioses o visitantes que necesitan de nuestra energía para sobrevivir. O sea, nos habrían creado porque necesitan para sobrevivir. Necesitan energía tanto positiva pero negativa. Por eso nos encienden en guerras, nos encienden otras cosas para chuparnos esa energía. Aquí vivimos rodeados de gente que te chupa la energía. Los vampiros de energía, eso lo sabemos. Hay veces que te sientas con una persona, estás hablando con ella media hora y te sientes cansado como que te han chupado toda la energía. Y hay mucha gente así, y ellos no necesariamente lo saben, pero te están chupando tu energía. Y eso lo ha experimentado mucha gente. O sea, eso lo hemos experimentado de una forma u otra, todas. Como dice, hay mucha gente que dice, este tipo es que acaba conmigo. Salgo acabado una vez que hablo con él y no hemos hecho nada, pero me encuentro muy cansado. Y eso le pasa a mucha gente, abrumada. O sea, son vampiros de energía, que eso sí existe. Y supuestamente puede haber seres que sí que necesitan esa energía y nos aceleran para que esa energía pues se lleve al máximo y ellos pues vivir de ella. Sí, esa es otra teoría, ¿no? Y en cierto modo depende de esta, de los dioses astronautas.
Pues no sabemos. Te digo, es aquí las teorías de Zecharia Sitchin hablan de un solo planeta. Pero igual que lo pudo hacer un planeta, pudo haber varios y diferentes épocas, ¿no? Y venir diferente tipo de personalidades o de seres aquí y que nos han ido evolucionando, o que unos necesitan una cosa de otra. Los astronautas de Zecharia Sitchin necesitaban nuestra fuerza de trabajo. Otros pueden necesitar nuestra energía. ¿Por qué hay tanta gente en el mundo? Bueno, pues parte de eso, quizá porque hay otros dioses o otros seres pues que necesiten de nuestra energía. Pues muy bien, Manuel, fascinante. Yo creo que esto queda abierto para poder hacer un siguiente programa para hablar sobre esos dioses que necesitan ese tipo de energía, más allá de la fuerza laboral que en un principio se habla en esta historia de Zecharia Sitchin. Y te agradezco mucho. ¿Y dónde podemos encontrar ahorita más información sobre este tema en referencia a tu libro? Bueno, pues mi libro lo puedes encontrar en cualquier parte del mundo, en Amazon y en otras plataformas como SmartWorld. Y te digo, también en audiolibro, puedes escucharlo, tanto 11 El Código Secreto como 22 La Guerra de los Dioses están disponibles en audiolibro para el que le guste escuchar los libros. Y además invitamos a las personas a que se suscriban a nuestro canal. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube, Manuel? Manuel Martínez, YouTube, ahí me encuentran. Y en las redes sociales, también te pueden encontrar en tu Facebook y en Instagram y además en Spotify. Exactamente, en Spotify pueden escuchar todos los podcasts de cada programa. Perfecto, Manuel. Pues te agradezco muchísimo y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego. Gracias, Jesús. Hasta luego.